Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Bendecidos. Mientras pasan nuestros hermanos, solamente recordarle a los hombres que este sábado a las 11 de la mañana, hermanos, vamos a tener un convivio, solo los hombres. Esto va a ser en el Berkeley Lake Park, aquí en la 4601, en la West 46 Avenue. Esto está entre la Sheridan y la Federal, aquí por el 70. Si ustedes han visto que está un lago, de este lado cuando vienen de West a East, ahí está el parquecito. El acceso es por medio de la 46, metiéndose por acá por la Federal. Estamos repartiendo unas hojitas, si usted no tiene una, aquí está la dirección, puede buscarnos al finalizar y se la vamos a entregar. Y quisiera pedirle, hermanos, se pongan de pie. Vamos a iniciar en esta oportunidad. Vamos a orar al Señor para que Dios nos bendiga por medio de su palabra. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos porque nos concedes una vez más, Señor, estar aquí después de un día arduo de trabajo, Señor. Gracias, Señor, porque has puesto en el corazón de cada uno de mis hermanos que a pesar del cansancio diario, Señor, y de tantas cosas que hacer en el día, se han propuesto a ser obedientes a ese llamado que tú has puesto en sus corazones, Señor. Bendícelos, de manera que esta noche podamos salir todos bendecidos con tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te ruego que seas tú dirigiendo tu palabra, trayendo ese alimento espiritual que necesitamos. No permitas que ningún estorbo, Señor, del maligno pueda robar esa bendición que nos has preparado. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Salúdense unos a otros, hermanos, y pueden nuestros niños pasar a sus clases. Muy bien. Vamos a iniciar, hermanos. Estábamos la semana pasada estudiando en el libro de Primera de Corintios, viendo en el capítulo 3, desde el verso 10 en adelante, y vamos a volver a leerlo desde ahí otra vez. Estábamos viendo la semana pasada que nuestro fundamento, el fundamento de nuestra fe debe ser Cristo, nuestra confianza, esperanza debe ser en lo que Él ha hecho a favor nuestro, y no en lo que nosotros hacemos para poder alcanzar nuestra salvación, sino lo que Él hizo a favor de nosotros. Vamos a leer desde el verso 10. Dice Primera de Corintios capítulo 3, verso 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hasta ahí lo dejamos. Como vimos, hermanos, la semana pasada, nuestro fundamento debe ser Cristo. El apóstol Pablo toma la metáfora o la analogía del ejemplo de la construcción y hace uso en el verso 10, y él se hace llamar como un perito arquitecto, como un arquitecto que es experto en la construcción. No solo que construye, sino que él también diseña el modelo de construcción.
vemos que Él puso el fundamento. Él dice que Él puso el fundamento, y como vimos en el capítulo 2, del 1, verso 1 en adelante, ese fundamento está basado en la predicación de Cristo y Cristo únicamente, su obra, Cristo crucificado. Veamos en el verso 1 del capítulo 2, cuando el Pablo dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Vemos que el apóstol Pablo también ya había dicho en el capítulo 1 de que que Dios propuso salvar a los pecadores por medio de la locura de la predicación. Para los sabios esto era locura, y lo sigue siendo para muchos que piensan que son sabios. Vemos que el apóstol Pablo, volvamos al capítulo 3, en el verso 10, él dice que él puso ese fundamento que es Cristo por medio de la predicación, por medio de la obra que Cristo ha hecho a favor de nosotros. Esa debe ser la base o el fundamento de la construcción del edificio. Pero dice que otro edifica encima. Explicábamos la semana pasada que hay personas, hay predicadores, hay maestros que no precisamente participaron a la hora de que un creyente nace de nuevo. Ustedes mismos pudieron haber estado en otra iglesia o pudieron haber recibido el mensaje de salvación por medio de otra persona que es el que puso el fundamento, el cual es Cristo, y ahora nosotros tenemos la bendición de enseñar, o sea, de estar edificando por medio de la palabra misma de Dios. Esos son los que edifican. Pero dice más adelante, pero cada uno mire cómo sobreedifica. De modo, hermanos, que el apóstol Pablo también nos pone una responsabilidad individual de que verdaderamente Cristo es el fundamento, que hay maestros, predicadores que enseñan fielmente la palabra de Dios y están edificando sobre ese fundamento, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Vemos que así como en el verso 11 dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra cual de cada uno cual sea, el fuego la probará. Vemos, hermanos, que lo vimos la semana pasada, que hay ciertas obras, hablando siempre de manera figurada, ciertas obras que el creyente puede hacer. El apóstol Pablo pone dos categorías: una es los que edifican con oro, plata y piedras preciosas, que son materiales bonitos, son caros, difíciles de conseguir, de buena calidad y muy duraderos. Son difíciles de destruir, o por lo menos llevaría un poco más de trabajo, específicamente hablando que destruirlos por fuego. Pero pone otra categoría de materiales que se puede construir con ellos, que son madera, heno y hojarasca. Esos materiales a los que se refiere, hermanos, como lo vimos la semana pasada, son obras perecederas, obras fáciles de hacer, y que por casualidad, ¿cómo es que le llaman a la cáscara del elote? Allá en mi país le llaman tusa, no sé cómo le dicen. Cuando les prenden fuego, prenden una llamaradota, ¿no? Este mismo material también prende una llamaradota muy fácilmente. De manera que son cosas que se pueden a la vista nuestra, pueden ser muy visibles, muy llamativas, pero no son resistentes. Cuando son expuestas al fuego, no permanecerán. Ese fuego puede ser la prueba, a veces puede provenir por medio de pruebas. Hay personas que sus obras las hacen para ser visibles, ser notables, están edificando con materiales perecederos. Personas que podrían estar sirviendo a Dios porque les han dicho que si sirven a Dios
van a ser salvos o van a recibir grandes recompensas. Esa motivación es hojarasca, es heno, es madera. Porque por eso, hermanos, es que hemos visto muchas veces que hay creyentes que están en una iglesia, empiezan a servir o a asistir fervientemente, y cuando ven que nadie les agradece las grandes sacrificios que hacen, se van enojados. O andan buscando un lugar donde piensan ellos que les van a valorar lo que ellos merecen que les valoren. Ese es edificar sobre heno, hojarasca y madera. Vimos que los materiales de construcción o nuestras obras preciosas delante de Dios son nuestras motivaciones, una motivación correcta. Debe ser nuestro cariño, amor al Señor, servir a Dios por agradecimiento, no por recibir una bendición, aunque como vemos más adelante, van a haber recompensas, por supuesto que sí, pero no debe ser nuestra motivación. En el verso 13, como vimos, la obra de cada uno será manifiesta. Esto habla, hermanos, de que estamos hablando de tres tipos de obreros, la obra de cada uno. Lo que nos dice el apóstol Pablo es que cada uno mire cómo sobreedifica. También tenemos la tendencia de echarle la culpa o de responsabilizar siempre a los líderes de la congregación. Como hemos visto, el fundamento es Cristo. Los buenos ministros, los buenos predicadores, ellos utilizan la buena palabra de Dios, la trazan correctamente, la enseñan correctamente, enseñan la doctrina, todo el consejo de Dios tal y como viene, con buenas motivaciones, con buenos propósitos, por amor a Cristo, por deseos de que los oyentes sean edificados. Ese sería una persona que está edificando sobre oro, plata y piedras preciosas. Pero nuestra obligación para sobre edificar es, cuando escuchamos esa buena palabra, también hacerla por obra. Con buenas motivaciones, con amor al Señor, con deseos de edificarnos a nosotros y no agarrar esa muy buena palabra nomás para examinar la vida de los demás, a no ser que sea para ayudarles. Amén. Así como hay materiales, hermanos, que son valiosos, que son preciosos, agradables a Dios para construir o edificar, hay materiales que no son de buena calidad. Así también hay creyentes o edificadores, obreros, que son buenos obreros, que son constructores, que sí están edificando, y hay otros que están trabajando en vano. Pero hay un tercer grupo todavía que es algo mucho peor, los que destruyen, que no hacen y no dejan hacer, y al contrario están destruyendo. En el verso 14, veamos ahí, dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Como estaba explicando hace un momento, hermanos, los creyentes que tienen motivos correctos, conducta apropiada, que sirven eficazmente al Señor, edifican con estos materiales de buena calidad, o sea que son agradables a Dios. La obra de ellos es agradable a Dios y cuando sea probado por fuego, esa obra permanecerá. Todos, hermanos, debemos anhelar ser ese tipo de obreros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. De manera que podemos ver, hermanos, cómo es el tipo o cómo es la obra o las características de una persona
que está sobreedificando en el servicio práctico y diario, hablando de cosas reales, hermanos, no cosas mentales, porque tenemos una idea a veces, hermanos, de que el cristianismo es algo nada más imaginario, es algo nada más que deseamos tener, con la idea de que, bueno, Dios ve los corazones y pensamos que como tenemos buenas y muy buenas y buenísimas intenciones, Dios ya está conforme con eso. Pero si no estamos obrando conforme a esas intenciones, también estamos edificando en hojarasca, en heno. Este tipo de personas que edifican son aquellos, hermanos, que, como les decía hace un rato, se trata de predicadores que toman la buena palabra, la enseñan con fidelidad, que enseñan todo el consejo de Dios sin motivaciones personales. Porque muchas veces hay personas que desde los púlpitos toman la enseñanza, pero porque tienen, y la enseñan correctamente, pero detrás de la intención de esta persona tiene un deseo de llegar a manipular a las personas, un deseo personal. De casualidad, hay quienes que solo ven dinero en las escrituras. Por eso es que debe de haber, hermanos, en el caso del predicador debe haber un corazón sincero, fuera de avaricia. Todo eso lo podemos ver por todas partes en advertencias en la escritura. Una persona que no tenga avaricia, que no tenga deseos de poder, o personas que no quieran robarle la gloria a Dios. Tenemos, hermanos, pero este es en el caso de los predicadores, pero nuestra responsabilidad en el caso de aquellos que no predican es mirar que la enseñanza primeramente sea correcta y tomar esa enseñanza cada día que la recibimos, hermanos, y practicarla, meditar en ella. La otra vez les decía, hermanos, que muchas veces, a veces recibimos la enseñanza, estamos muy de acuerdo con ello y pensamos que eso es igual a obedecer. Sí ha pasado, ¿verdad? A veces, muchas veces pensamos, sí, es cierto, amén, gloria a Dios, aleluya. Es verdad, pero lo dejamos ahí. No agarramos esa enseñanza y analizamos cómo está mi vida, cómo estoy edificando mi vida, porque es para el Señor. Solamente nos quedamos con la bonita palabra como si fuera un cántico nada más, que suena muy bien, que lo disfrutamos, que se oye bonito, y lo quisiera volver a escuchar nada más, y mover el piecito nada más con el ritmo de la canción, pero nada más, no pasamos de ahí. Tenemos que ver, hermanos, cómo sobreedificamos con nuestras propias vidas, no importando si la palabra es muy buena o no tan buena. Amén. Primera de Corintios 3:14, volvamos ahí. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Dios promete que dará recompensa, hermanos, a todos los obreros que sean fieles a Él. Todos aquellos, hermanos, que trabajen fielmente a Dios, Dios no es deudor de nadie y Dios va a dar una maravillosa recompensa. ¿Qué tipo de recompensa es la que Dios nos va a dar? Exactamente, hermanos, no les podría decir. La Escritura habla de coronas. Primera de Corintios 9:25 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. El apóstol Pablo acá está haciendo uso de otra metáfora sobre el mundo de las olimpiadas, las luchas que se practicaban en aquel entonces y pues todavía se practican, ¿no? Hay personas que tienen ese deporte por profesión y los ganadores se llevan una muy buena recompensa. En aquel entonces recibían una corona de laureles y cosas así.
pero ellos recibían una corona corruptible, o sea, una corona que con el tiempo envejece y se destruye, o pues por el mismo fuego puede ser destruida. Pero nosotros, dice, una incorruptible. De hecho, Él nos manda más adelante y dice que corramos de manera que la obtengamos. En el verso, vamos a ver para allá, 1 Corintios 9, en el verso 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Aquí está haciendo una alusión al mundo de las Olimpiadas también, de las competencias de carreras. Solo uno es el ganador, pero como todos saben, hermanos, cuando van en las carreras, todos tienen el deseo no de quedar en el último lugar, sino todos tienen el deseo de llegar a la meta, pero en primera posición, y de llevarse el premio. Como me imagino que las personas que tienen la costumbre de comprar la lotería, no pienso que la compren deseando no ganársela, ¿verdad? Sino que todos por igual, yo creo que aquí no sé si haya personas que compren eso, pero todos van con la esperanza de por lo menos llevarse unos 10 millones de dólares, por lo menos, ¿no? O sea, el deseo es ganar, la intención es ganar. Y aquí el único esfuerzo en los que compran la lotería es sacar el dinero y ir al lugar a comprarlo. Pero en el caso de las carreras, habla de un esfuerzo físico, constante, todos los días. Una disciplina diaria en la cual el apóstol Pablo dice que estos hombres se abstienen de todo. Todos los placeres del mundo, por ejemplo, las fiestas, el desvelarse de ciertos alimentos, hasta tener intimidad con sus esposas, para poder estar en perfecta condición a la hora de la carrera. Esa es la manera como el apóstol Pablo, o como Dios, por medio del Espíritu Santo, inspiró al apóstol Pablo, en la que nos instruye para que nosotros podamos edificar sobre nosotros, o sobre edificar por medio de la enseñanza de la palabra, nuestras vidas cristianas. Se trata de sacrificio personal, de evitar, de dejar ciertas cosas, de limitarnos y esforzarnos de tal manera que obtengamos el primer lugar, como si estuviéramos en una competencia. Pero la competencia, hermano, no es con el hermano de al lado o el de enfrente. La competencia no es, ahora yo ya soy más santo que aquel, o más santo que el otro, o ya sé cantar más que el otro, o ya me sé más versículos que X persona. Se trata de competir contra nuestros viejos deseos pecaminosos, de correr, de huir de ciertas cosas, de abandonar ciertas cosas, de limitarnos a ciertas cosas, de manera que podamos ir edificando en nosotros una vida santa y que vayamos formando un carácter parecido al de Cristo Jesús. Correr de manera que lo obtengamos, sobre edificar de esa manera. Habla aquí de una corona que es incorruptible, que es eterna. No sabemos exactamente qué podría ser. Dios sabe qué le va a entregar a cada persona individualmente. En el 2 de Timoteo 4:7, Pablo puede dar testimonio de sí mismo, de que la vida cristiana que él llevó fue un ejemplo a seguir. Y le dice a Timoteo de esta manera: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo en ningún momento dijo:
yo voy a recibir la corona más grande porque yo he trabajado más que todos. Aunque él admite en el mismo Corintios que él trabajaba más que todos, pero no yo, dice, sino la gracia de Dios en mí. Porque él no le quitaba la gloria a Dios. Él no trataba de alabarse a sí mismo, sino que él siempre, o sea, es verdad, hermanos, que a veces o siempre nosotros ejercemos un ejercicio físico o un sacrificio físico, a veces dejar de comer o dejar de disfrutar de ciertas cosas o tal vez esforzarnos más para poder estar en la iglesia. Hay un esfuerzo, hay un sacrificio físico y posiblemente hemos hecho más sacrificio que otras personas. Sí existe, sí lo hay, pero nunca debemos pensar que nosotros ahora nos merecemos el reino de los cielos por esos grandes sacrificios que podemos hacer. Porque qué más sacrificio el que Cristo hizo en la cruz para salvarnos a nosotros, siendo Dios. En Primera de Tesalonicenses 2:19, el mismo apóstol Pablo también dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Para el apóstol Pablo y para todos los que estaban con él, la gloria, de algo de que se podría gloriar era de Cristo Jesús y de que habían otros hermanos que habían sido salvados por medio de la predicación que había salido de sus labios. ¿Alguna vez ustedes, hermanos, se han sentido contentos porque gracias a que se dejaron usar por Dios, hay personas que ahora van camino al cielo? ¿Han tenido la bendición de presentarle el evangelio a una persona que ahora ya partió con el Señor? O que puedan estar tan contentos de que haya personas que están convencidos ustedes que son de Cristo ahora por medio de que ustedes le predicaron el evangelio. Si esto es así, hermanos, gracias a Dios y sigan adelante. Y si nunca, hermanos, han tenido esa experiencia, yo los invito a que busquen ese privilegio, ese galardón de predicarle a otros, hermanos, porque ¿a cuánto les gustaría, por ejemplo, llegar al cielo y ver a varias personas a las cuales nosotros les predicamos el evangelio, allá que estén con nosotros, que podamos ser instrumentos de gloria para el Señor? Esto no es una tarea nada más para los pastores o los evangelistas. Esta es una tarea, hermanos, para todos y cada uno de nosotros. Cada uno mire cómo sobreedifica su vida personal, pero sobre todo la iglesia de Cristo. Con nuestro testimonio, con nuestras buenas obras, con nuestra influencia. Primera de Pedro 5:4 también dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Santiago 1:12 también menciona la corona de la vida. Hay coronas, hay premios, hay galardones que el Señor tiene para cada uno de nosotros. No les sabría decir, hermanos, de qué material está hecho, de qué tamaño será. Eso lo veremos allá cuando estemos con el Señor. Pero esto solo va a ser para el primer grupo de obreros. Todas estas coronas, hermanos, no es para gloriarse, porque también podemos ver en Apocalipsis, cuando todos ya están en gloria, cuando ya todos estemos ahí, que los que reciben sus coronas van a aventar sus coronas a los pies de Cristo. Y todos van a cantar, digno eres tú de recibir toda la gloria. O sea, ellos, los que estemos ahí, y si recibimos coronas, hermanos, vamos a reconocer que lo que recibimos fue por causa del mismo Cristo. Y vamos a darle la gloria a Él. En ninguna manera es para presumir los dones que Dios nos da, las habilidades que Dios nos da,
o si ya hemos superado ciertas áreas en nuestras vidas. Mira, sería bueno que quisiéramos una competencia de cuántos pecados vamos dejando a diario. Pero no, a veces es si ya aprendí a hacer algo, si ya ahora ya me sé más versículos, si ahora ya canto más, mejor, o cosas como esas. Cosas que se ven bonitas, que son llamativas. Pero no, nunca queremos presumir que ya somos más santos. Y tampoco es bueno, Tampoco es bueno porque no debemos presumir. No se trata de eso. Dios, hermanos, no es injusto para olvidar la labor de cada uno de nosotros. En el libro de Hebreos podemos ver eso. Hay personas que se van desanimando al ver que están esforzándose, dando todo lo posible que puedan dar, y las cosas no marchan como creemos a veces que marchan. A veces podríamos pensar, Dios, tú sabes que te amo, tú sabes que me interesa tu obra, yo quiero servirte, pero tengo este y este obstáculo. A veces el obstáculo pueden ser enfermedades, a veces el obstáculo pueden ser personas, familiares, situaciones económicas, problemas legales, problemas de salud, infinidad de problemas que podríamos tener para poder seguir adelante, que el enemigo utiliza esas cosas que nos están ocurriendo para sacarnos del camino. Pero nosotros debemos vigilar cómo sobreedificamos. Debemos permanecer firmes, adelante, como aquellos atletas que se despojan de todo y que corren de manera que obtengan ese galardón. En este caso somos constructores de nuestras propias vidas, de nuestro propio carácter, pero las herramientas que tenemos nosotros, las habilidades que tenemos son dadas por el mismo Dios, su palabra. El poder que tenemos, la habilidad, lo recibimos por medio de su Espíritu Santo de Dios. De eso se trata, hermanos. Esa es la vida cristiana, esa es la realidad. Muchas veces hay personas que dentro de las iglesias enseñan cosas súper maravillosas que ni siquiera ellos entienden y motivan a las personas. Y fíjense, hermanos, es bien gracioso porque si ustedes van y escuchan un motivador del mundo que le está robando dinero a la gente para motivarlos con negocios y cosas así, es el mismo mensaje, solamente que en las iglesias mencionan a Dios y un versículo de la Biblia. Pero los ladrones que están motivando gente, diciéndoles, tú eres un campeón, mira, si tú eres pobre es porque quieres, nada más necesitas darme dinero a mí y seguir mis instrucciones y yo te voy a hacer millonario, es el mismo mensaje que se oye en unos púlpitos, con la diferencia que no dicen dame el dinero a mí, dáselo a Dios, pero igual es lo mismo porque ellos se lo llevan. Y vas a ser millonario, vas a ser exitoso. Es el mismo mensaje, porque lo aprendieron del mismo lugar, no de la palabra de Dios. Motivacionales. Pero mira, en Mateo 25:23, para aquellos que se esfuercen, el Señor tiene promesas. Promesas. Si nosotros llegásemos, y yo creo que ese es el máximo privilegio que podemos tener, Mateo 25:23, llegar al cielo y que el Señor diga estas palabras: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esa, hermanos, debería ser nuestra motivación. Que un día todos sabemos que vamos a estar delante del Señor. Amén. Que el Señor exprese esos labios, cada de sus labios esas palabras. Cuando nos vea, que nos diga, bien hecho. Lo hiciste más o menos, pero te esforzaste. ¿No le gustaría a nadie de ustedes recibir esas palabras del Señor? Buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Sobre poco. ¿Pero qué es ese poco? ¿Podría alguna persona pensar,
Ese poco es, bueno, yo voy a la iglesia y ayudo a limpiar en la iglesia. Y ese poquito es lo que yo puedo darle al Señor. Bueno, creo que es mucho, mucho más que eso, hermanos. Volvamos a 1 Corintios capítulo 3, verso 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Muchas veces, hermanos, este tipo de versículos los han utilizado algunas personas para decir que la salvación se puede perder. Pero como podemos ver acá, de lo que estamos hablando es de recompensas, no de salvación, no estamos hablando de infierno. Aquí se refiere al segundo grupo de obreros que les mencionaba. Estamos el primer grupo de obreros que están edificando con materiales de oro, plata y piedras preciosas, que tienen buena actitud, buen comportamiento, buen testimonio, buenos deseos de agradar a Dios, que se esfuerzan como aquellos hombres que se despojan de todo para seguir adelante de tal manera que obtengan el galardón. Pero el segundo grupo son aquellos, hermanos, aquellos obreros que hacen malas cosas, aquellos obreros que sus intenciones son malas o no correctas, más bien dicho. Aquellos obreros que piensan que la bendición del Señor o agradar a Dios es mantener llena la iglesia, no importa cómo. Y salen allá afuera a decirles, te voy a dar una tarjeta de regalo, pero ven a la iglesia. No sé, de cualquier restaurante o lo que sea. Vamos a rifar bicicletas, vénganse. Aquellas personas que hacen campañas evangelísticas y llenan estadios y están bien ocupados en actividades, pero lo que quieren es hacer actividades que se vean muy grandes. No tienen nada de malo las actividades, hermanos. El problema es que se pueden hacer actividades, llenar un estadio de mucha gente que con astucia hicieron que fueran al lugar, tal vez predicaron bien la palabra de Dios, pero el día siguiente nadie de esas personas fue a la iglesia. Pasan muchos, levantan la mano, 300 personas aceptaron a Cristo, dicen, pero esas 300 personas el día siguiente siguen sus vidas regulares viviendo en el pecado. Entonces son personas, hermanos, que están trabajando en vano, están sembrando o más bien están construyendo en heno, madera y hojarasca. Están haciendo, ciertamente están edificando, ciertamente se ve que están en acción, pero cuando venga la prueba del fuego, la obra de esta gente será quemada y ellos recibirán pérdida. No están hablando de perder su salvación, no está hablando acá de que estas personas se van a ir al infierno, sino que están esforzándose mucho, pero sus materiales, sus motivaciones, sus intenciones son incorrectas. Están haciendo llenos de actividades, están muy preocupados por el qué dirán, de que la gente vea que estamos trabajando. La iglesia de Cristo sigue adelante, y claro que sigue adelante, pero las motivaciones, el fin que llevan ellos, no es la gloria de Cristo, es la gloria de ellos mismos o la gloria del mismo ministerio en el que pertenecen. Estas personas están trabajando en vano, trabajan por sus propios intereses, algunos trabajan nada más porque si llenan la iglesia quiere decir que hay más ofrenda y quiere decir que mi bolsillo va a estar más lleno. Podrían ser esas intenciones. Personas que hacen todo, bueno, ustedes pueden imaginarse cualquier cosa, ya han visto eso. Está por todas partes. Ellos, en ese día, en aquel día, la obra de cada uno se manifestará. Recordemos que Dios no ve lo que el hombre ve. Dios ve exactamente lo profundo de nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Él ve nuestros corazones.
Por eso es que a mí no me canso de decirlo, hermanos. Hay personas que se llenan la boca diciendo, Dios conoce mi corazón. Pero eso debería de dar miedo decirlo. Es verdad, Dios conoce nuestros corazones y sabe que nuestras intenciones son malas o indiferentes. Sabe que podemos dar más. Sabe que no estamos dando lo que debemos hacer, que nos preocupa mucho el qué dirán y no lo que piensa Dios verdaderamente. Pensamos en nuestros corazones que Dios es bueno y Dios es bueno, pero pensamos que porque Él es bueno nosotros podemos portarnos de lo peor. Al cabo Él es bueno y siempre perdona. Y sí perdona, pero es que Él ve los corazones, Él ve las intenciones. ¿Se acuerdan de la historia de Sansón, hermanos? Sansón decía, esta vez la libraré como siempre. Lo hizo una, lo hizo dos, lo hizo 3 veces. Ya lo había venido haciendo muchas veces. Toda su vida había sido bastante desobediente a Dios. Pero la tercera vez dijo, esta vez la libraré como las otras veces. Pero Dios se apartó de él. Pero no quiere decir que Dios le quitó su salvación, sino que la protección de él se la quitó y dejó que los filisteos se burlaran de él, que los filisteos lo torturaran y que sirviera de payaso. Así es como muchos creyentes estamos viviendo hoy en día. Hoy la libraré una vez más. Ciertamente, la obra de cada uno será manifiesta en aquel día. No se refiere a que vamos a perder nuestra salvación, hermanos, porque eso es imposible. La salvación nos la dio Cristo y la dio por gracia. No la dio por nuestro esfuerzo. No la ha dado por nuestro sudor espiritual. Hemos hablado muchas veces que nuestra obediencia a Dios es el fruto de lo que Dios ha hecho por nosotros. Las obras que nosotros hacemos y debemos hacer son porque Dios nos ha salvado para que andemos en esas obras. La salvación no la podemos perder de esta manera. El obrero no va a perder su salvación, pero sí va a perder, hermanos, su recompensa. Él mismo será salvo, dice, aunque así como por fuego. Aquí la imagen o la idea que está presentando el apóstol Pablo es una persona que atraviesa el fuego, no sale quemado, pero sí sale apestoso a humo. Que su obra se quemó, como aquella persona que está fuera de un incendio cuando el esfuerzo de todos sus años de vida, de trabajo, está hecho cenizas allá, cuando se les quema su casa, su colección de carros, su colección de joyas y algunos hasta sus ahorros de su vida que los tienen debajo del colchón, se quemaron. Él está a salvo, pero sus pertenencias, las cosas de las que se gloriaba, fueron destruidas por el fuego. Esa es la idea de muchos que hoy están forjando grandes ministerios, que están forjando grandes obras para Dios y dicen algunos, allí sí está bendiciendo Dios porque miren lo que hacen. Pero tal vez están trabajando en vano. Tal vez los métodos humanos que usan son del mundo y no son bajo la voluntad de Dios. Esto, hermanos, tiene que ponernos a pensar, porque ciertamente hay personas dentro de algunas iglesias que con estos versículos se justifican sus malas acciones. No es que yo no voy a perder mi salvación, así que yo puedo robar, hacerle tranza a todo el mundo, puedo hacer lo que me dé la gana porque Dios ya me salvó, porque un día, hace 50 años, yo levanté las manos en una iglesia y lloré y recibí a Cristo en mi corazón. Pero ahora vive como el diablo. Pero hace 50 años levantó sus manos e hizo una oración. Hermanos, si no hay evidencia en una persona de que hoy
exista Cristo morando en su corazón, y esto habla de un arrepentimiento verdadero, no hablamos de perfección. Ciertamente los creyentes pueden caer, pueden pecar, no que puedan, no es que deban, pero pueden caer en pecado en alguna situación, pero inmediatamente levantarse, arrepentirse. No quiere decir, hermanos, que podemos tener una vida parecida a la del diablo. Debe haber algo que diga, ese es un hijo de Dios, que le falló tal vez al Señor, pero sigue adelante. Pero ese sigue adelante quiere decir que se arrepintió, y arrepentirse quiere decir darse la vuelta y seguir en camino opuesto de la mala obra que estaba haciendo. Amén. Vemos, hermanos, que para algunas personas que reciben o que están trabajando en vano, ellos piensan que están edificando con oro, plata y piedras preciosas, porque están haciendo actividades que parecen que son maravillosas, pero para Dios son basura. Si no hay motivos puros, hermanos, si no hay conducta santa, si no hay un servicio desinteresado, eso se entiende muy claro, ¿verdad? Un servicio desinteresado quiere decir, yo no estoy haciendo esto para que me paguen, yo no estoy haciendo esto para que la gente diga o hable bien de mí. De hecho, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, ay de ustedes si la gente habla bien de ustedes. No es buena evidencia. Pero tampoco es buena evidencia que digan es ladrón porque lo vieron robando. O sea, es, hermanos, cuando somos vituperados por el nombre de Cristo, pero que sea por Cristo y no por nuestras sinvergüenzadas, bienaventurados somos. Que la gente diga, ay, ese es tan santurrón, no quiere ir a fiestas, no quiere hacer esto, no quiere hacer lo otro, pero que hablen de ese tipo de cosas porque se está guardando para el Señor, está sobreedificando para el Señor, y no que digan, ese es marihuanero, ese es ladrón, ese es, que no digan esas cosas porque ven que estén haciendo ese tipo de cosas, a no ser que sean mentiras, ¿verdad? Ese tipo de cosas, hermanos, van a ser pesadas por la misma palabra de Dios. Ese ojo que todo lo ve, ese ojo que todo lo escudriña, hermanos, hasta lo más profundo, va a ver nuestras intenciones. Tenemos el primer grupo que edifica, que son personas agradables a Dios, que sí están edificando con buenas obras, buenas actitudes, con motivaciones desinteresadas. Lo que quieren es la gloria de Dios, que Dios sea glorificado. El segundo grupo de edificadores tenemos lo contrario, personas que están haciendo grandes cosas tal vez, o tal vez no están haciendo nada porque piensan que no deben hacer nada. Ellos recibirán pérdida. Personas que sus motivaciones son malas, son sucias, están llenos de vanidad, están llenos de avaricia, están llenos de yo, el más importante, el yo para esas personas, que yo sea glorificado. Bueno, sí Dios, pero primero yo. No lo dicen, pero así se mueven. La pregunta que nos debemos hacer, hermanos, ¿qué tipo de grupo somos nosotros? ¿Somos del primer grupo, que tenemos buenas intenciones, pero las echamos a andar? ¿O que estamos más preocupados que se vea que sí estamos trabajando? Porque esa es una muy mala motivación. Sí tenemos que trabajar para Dios, pero no debe ser nuestra motivación que nos vean trabajando, sino que Dios sea glorificado. Esa es la pregunta que nos debemos hacer. Si lo que hago, si es que hago algo, ¿es para la gloria de Dios o es para taparle el ojo al macho, como dicen? O para que digan, oh no, este sí es cristiano, o este sí es un siervo de Dios. No sea, hermanos, tenemos que tener cuidado, no sea que lleguemos a ese día y seamos avergonzados de parte de nuestro Dios.
que a la hora que nosotros pensemos, he hecho grandes cosas a Dios porque antes era borracho y ahora ya no lo soy. Eso es un gran sacrificio. Así que ya con eso me siento dado por servido. Porque así piensan algunos, hermanos, desafortunadamente. Es bueno dejar los vicios, pero eso no es suficiente. Colosenses 2:18, porque fíjense, hermanos, que como ustedes ya saben, la mente o el corazón es engañoso, ¿verdad? Y nos hace pensar cosas que no son. Colosenses 2:18 dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Vanamente hinchado por su propia mente carnal. Esto más adelante lo vamos a ver en los domingos más a detalle. Vamos a ver este versículo. ¿A qué se refiere a este culto a los ángeles? Había gente que estaba enseñándole a las personas que debían darle culto a los ángeles, metiéndose en la vida cristiana personal de otros, diciéndoles cosas como esto, y esas personas estaban hinchadas, vanamente hinchadas por su propia mente carnal. Esa es una de las situaciones que pasa en las personas que son religiosas, en las personas que tienen malas doctrinas y que se andan metiendo en la vida de los demás, tratando de imponer sus propios pensamientos y creencias, asustando a la gente, diciéndoles, si no haces esto, si no haces lo otro, te vas a ir al infierno, o cosas como esas, hinchados vanamente por su propia mente carnal. Si servimos y estamos sirviendo a Dios y sobreedificando en su iglesia, hermanos, conforme a lo que nos enseña la palabra de Dios, será más fácil servir de una manera correcta. Si somos más observativos en cuanto a lo que dice la palabra, si de verdad analizamos, hermanos, cada cosa que estamos viendo cada día, si meditamos en estas cosas, si nos hacemos esa pregunta todos los días, esto que estaban diciendo ahora, ¿qué tiene que ver conmigo? Algunas veces podríamos decir, no, eso no era para mí, la palabra era para otro menos para mí. Lo bueno que podemos hacer, hermanos, es revisar doble vez, regresar otra vez y decir, ¿será que Dios quiere decirme algo aquí? ¿Será que tengo que poner atención más en esto? ¿Será que lo que se habló ahora era todo para mí? Yo pienso que no, a veces pensamos que no, pero volvamos nuevamente a revisar nuestras vidas. Recordemos que estamos sobreedificando nosotros, somos responsables cada uno de nosotros en lo que estamos sobreedificando. El fundamento ya está puesto, es Cristo. La predicación diaria está dada por predicadores, tenemos la Biblia, esa es la edificación arriba de ese fundamento. Pero nuestra responsabilidad, que es sobreedificar, revisar, vigilar cómo estamos sobreedificando, esa es una responsabilidad individual de cada uno de nosotros. No podemos dejarle esa tarea a otras personas. Cada uno tiene que ver cómo está sobreedificando. Y el tercer grupo, hermanos, del que estábamos hablando, de los edificadores, ya vimos a los edificadores que están construyendo correctamente, los que están trabajando en vano, y ahora tenemos un tercer grupo de obreros que estos claramente ni siquiera son hijos de Dios, pero ellos dicen que son hijos de Dios. ¿Por qué decimos que no son hijos de Dios? En el verso 16, dice de 1 Corintios 3:16, ya vimos que los creyentes, en el verso 15, los que no están haciendo nada, pero son creyentes, están equivocados, tienen motivaciones equivocadas, ellos van a ser salvos, aunque van a perder toda su obra, no van a tener recompensa. Pero tenemos en el verso 17 al tercer grupo que ellos destruyen la obra de Dios.
Y aquí dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Es imposible, hermanos, que Dios diga que va a destruir a uno de sus hijos. Por lo mismo, Dios no está hablando de personas salvadas, sino de personas que claramente son hijos del diablo. El Señor Jesús en el libro de Juan le dijo a los fariseos, vosotros sois, vuestro padre es el diablo, y las obras del diablo quieren hacer, por eso procuran matarme. ¿Sí se acuerdan de eso? Él, imagínense, eran líderes fariseos, maestros de la ley. El pueblo de Israel los consideraba los superiores, los que eran el contacto de Dios con ellos. Y Jesús les dijo, el padre de ustedes es el diablo. No les dijo, ay, mis muchachitos tan rebeldes que son, hombre. No, ustedes son hijos del diablo. Así de fácil. Este grupo de personas, hermanos, son personas malas. Este grupo de personas son aquellos, podríamos entrar en detalle con personas como los ateos, pero no tenemos que fijarnos en ellos porque claramente son enemigos de Dios, ¿verdad? Las religiones falsas y todos esos. Nuestra atención debemos ponerla en aquellos que dicen ser cristianos evangélicos, pero que son enemigos de Dios. El libro de Judas habla de este tipo de hombres que por avaricia, y Pedro también dice que por avaricia harán mercadería de las ovejas, del pueblo de Dios. Falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, que dicen ser hijos de Dios y estos tienen grandes ministerios, hermanos. Dicen que por mano de ellos Dios hace grandes milagros. Pero les recuerdo que el anticristo va a hacer grandes milagros, hermanos. Prodigios mentirosos le llama la Escritura. Hay que tener mucho cuidado porque miren, algo que sí podemos ver, hermanos, es que las necesidades individuales de cada uno son apremiantes, son urgentes. Y solo basta con que digan, allá en tal lugar, si le pones $50 a un muñeco que llora sangre, te hace un milagro y allá van todos. Es verdad, hermanos. Se me apareció una virgen en una tortilla, dicen, y allá le hacen vigilias a la tortilla. Yo lo he visto, hermanos. Yo lo he visto. Y hay todo tipo de tradiciones y locuras, pero estos son enemigos de Dios. Falsos maestros, falsos profetas. El problema, hermanos, que ellos están haciéndole daño a la iglesia de Cristo. Específicamente estamos hablando de los que están destruyendo la iglesia de Cristo, el cual Pablo dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. No está hablando del edificio. Cuando dicen vamos al templo, bueno, es una forma incorrecta, pero es la que usamos, vamos para el templo, vamos a la casa de Dios. Pero realmente, hermanos, y esto tenemos que tenerlo muy, muy consciente, la casa de Dios somos tú y yo. Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Hermanos, no hay manera que alguien sea hijo de Dios y que el Espíritu de Dios no more en esa persona. Eso no es cierto. No hay manera. Es por medio del Espíritu de Dios que la persona, al recibir la palabra de Dios, es que puede entender el Evangelio de Cristo. Es por medio del Espíritu de Dios que la persona se puede arrepentir. Es por medio del Espíritu de Dios que la persona puede llegar a tener una nueva naturaleza. Si no existe la intermediación del Espíritu de Dios, no existe tal cosa.
siguen siendo personas que ven las cosas de Dios como locura, como un negocio, como cualquier otra cosa, como distracción, como un club social. Solamente los que tienen el Espíritu de Dios son llamados hijos de Dios. De hecho, el mismo Pablo dice que nadie puede llamar a Jesús anatema. Nadie que hable por medio del Espíritu de Dios puede llamar a Jesús anatema. Y nadie puede decirle a Jesús Señor. Fíjate bien, nadie le puede decir a Jesús Señor sino por el Espíritu de Dios. Y no solamente se refiere a decirle Señor, sino a considerarlo Señor de verdad. Nuestro amo, nuestro dueño. En el libro de Mateo, capítulo 23, verso 13, podemos ver el ejemplo de estas personas que pretenden ser algo, pero son enemigos de Dios. Mateo 23, 13. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Un prosélito, hermanos, era una persona que no era judío, pero que, digamos, le predicaban ellos y lo convertían al judaísmo. Era una persona prosélito. Dice, porque hacéis, dice en el verso 15, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Y vemos que el Señor es bastante claro, bastante sincero y algo muy importante, bastante duro con este tipo de personas. Tanto que el apóstol Pablo dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Dios personalmente se va a encargar de este tipo de personas, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hermanos, y con esto voy a terminar. Primera de Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Fíjense bien qué interesante, hermanos. Dice que todos por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, o sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. No existen creyentes sin el Espíritu Santo de Dios, hermanos. No lo puede haber. Y hermanos, templo de Dios, el cual somos nosotros, es santo, no por algo que nosotros hayamos hecho antes. La santidad de la cual está hablando es la santidad que Dios mismo nos heredó a nosotros en el momento que creímos. En Hebreos capítulo 10, verso 8, estas son palabras del Señor Jesús, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Fíjate, ves en el verso 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿Cuál es esa voluntad? Verso 8 diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron,
Los sacrificios que mandaba la ley de sacrificar animales, corderos, derramar esa sangre de criaturas inocentes para la expiación de pecados, dice, no te agradaron ni los quisiste. ¿Y qué dice? Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Jesucristo, hermanos, es nuestro sacrificio, nuestro verdadero sacrificio. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda de ese sacrificio, hermanos. La santidad de Cristo nos es dada a nosotros en el momento que nosotros creímos. Ahora esa santidad nada más, hermanos, tenemos que honrarla con nuestra obediencia. Procurar nosotros mismos, santificarnos a nosotros mismos, obedeciendo la palabra de Dios por causa de lo que Él ya hizo por nosotros. Nunca podemos ganarnos la salvación, hermanos, por nuestras obras. La salvación la ganó nuestro Salvador y Señor Jesucristo en esa cruz. Al vencer a la muerte, al resucitar, hermanos, al haber puesto nuestros pecados, los puso y los colgó en ese madero, hermanos, de manera que la maldición que estaba sobre nosotros ya no existe porque Él la cargó y Él la destruyó. Él se puso en medio de la ira de Dios y nosotros. Ahora nosotros hemos sido vestidos con su santidad y ahora somos el templo de Dios, porque el Espíritu de Dios mora ahora en nosotros, hermanos. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos siga enseñando de cómo es que debemos vivir nuestras vidas, teniendo el conocimiento que no es para ganarnos la salvación, porque eso ya la ganó Cristo, pero que sí sabemos que necesitamos ser obedientes a Él. Oremos a Dios. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque entendemos que hay grandes misterios en medio de ella, Señor, y que se nos están abriendo poco a poco a nosotros en una manera sencilla. Y te ruego, Señor, que sea tu Espíritu Santo en nosotros, obrando en nuestras conciencias, nuestras emociones, nuestras actitudes, de manera que podamos no solo entender esas cosas, Señor, que tú nos estás enseñando, sino que también las podamos practicar, que podamos vivir a consecuencia de ellas, que podamos ir sobreedificando sobre ese fundamento de una manera correcta con los materiales, queremos decir con las intenciones correctas, Señor. Esos materiales que te agradan a ti, ese oro, esa plata, esas piedras preciosas, Señor, esas motivaciones correctas, esas actitudes correctas, Señor. El deseo de agradarte, de que tú seas glorificado y no nosotros, Señor. Quita de nosotros, Padre, todo heno, hojarasca o madera, Señor. Quita las malas intenciones que a veces pudimos haber agarrado, Señor, al escuchar enseñanzas incorrectas o pensamientos que ya habían sido fundados en nosotros por medio de la influencia de alguien más, Señor. Ayúdanos a que tu palabra sea nuestra única guía y que de verdad, Señor, podamos hacer por obra lo que dice tu palabra, Señor. Guárdanos, enséñanos cada vez más, muestra en medio de nosotros ese crecimiento que solo tú puedes dar, Señor. Y ayúdanos a ser vigilantes constantemente, Señor, de nuestras propias vidas y no la de los demás, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.